Muy bien, chicos, continuamos ahora con las aleaciones hipo e hipereutécticas. Entonces, tengo el mismo diagrama que estábamos trabajando antes, conviene imprimir otro porque luego se va a hacer como la combinación de muchas líneas y se complica un poco la cosa. Entonces tengo el diagrama plomo-estaño como lo tenía antes, le coloco como título diagrama de fases eutéctico para el sistema plomo-estaño, pero ahora vamos a estudiar las aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas. Entonces, siguiendo lo que está escrito en su PowerPoint, pues tenemos que las aleaciones hipoeutécticas son aquellas que están en este rango. Entonces, tenemos que la reacción eutéctica ocurre a 61.9% del elemento aleante, que es el estaño. Entonces, aquellas que están hipo por debajo de 61.9 hasta 19, todas estas aleaciones se van a llamar hipoeutécticas. Si tengo, por ejemplo, 45% de estaño, pues va a ser hipoeutéctica. Y lo contrario es hipereutéctica por encima de. Entonces, las que van desde 61.9, que es el punto central, hasta 97.5, todas las que tengan, no sé, 70, 80, 90, todas estas se van a llamar hipereutécticas. Y ahora entonces, como ejercicio, vamos a estudiar una aleación hipoeutéctica que tiene 30% de estaño. Entonces, el primer paso que voy a hacer es, ya lo he hecho yo aquí, trazar una línea a 30% de estaño. Y en esa línea vamos a configurar pues algunos puntos que me los están dando en mi PowerPoint. El punto A 300 grados centígrados, hago la línea isoterma. El punto B a 200 grados centígrados, C a 184 grados centígrados, acá me falta ponerle 184, D a 182 y E a 0 grados centígrados. Entonces lo que vamos a analizar es cuáles son las fases presentes en cada uno de estos puntos, cuál es la composición y la cantidad de cada fase, ¿sí? Conviene entonces para este ejercicio tener a la mano una tablita como esta, muy parecida a la que hicimos antes. Temperaturas, fases, composición de cada fase, cantidad de cada fase. ¿Cuáles son las temperaturas? Ahí te las dan 300, 200, 184, 182 y 0 grados centígrados. Pues vamos a comenzar con 300, que es la más fácil. Entonces, para una aleación que tiene 30%, acá tengo 30% de estaño y 300 grados centígrados en el punto A, ¿qué fase tengo? Fase líquida. Toda esta zona es fase líquida, entonces, pues acá en fases yo coloco líquida. Composición de cada fase. Si no me acuerdo, pues regreso a este cuadrito maravilloso. Y acá que me decían que para la composición de cada fase, leo en el diagrama, es el porcentaje del elemento aleante en cada fase. Entonces la respuesta que tiene que ir aquí es el porcentaje del elemento aleante, que en este caso es el estaño, en la fase L. ¿Cuánto por ciento de estaño en la fase L tengo en el punto A? El porcentaje es 30. Entonces acá le pongo 30% de estaño en la fase L. Y la cantidad de cada fase. Entonces, según este cuadro, la cantidad de cada fase lo podría hacer con la regla de la palanca. En este caso, como toda mi fase es líquida, no tengo otras fases, pues simplemente pongo aquí 100% líquido. Y ya tengo la temperatura, bueno, el desarrollo en la temperatura 300 grados centígrados. Vamos ahora con el análisis de 200 grados centígrados en el punto B. Entonces, si me fijo en mi diagrama, el punto B está sobre toda esta zona que está aquí. En esta zona coexisten las dos fases, alfa y líquido. Entonces, en mi tabla donde tengo que poner las fases, pues voy a poner fase alfa y L. Alfa y L. ¿Cuál es la composición de cada fase? Es decir, tengo que leer en el diagrama el porcentaje de estaño en la fase alfa y el porcentaje de estaño en la fase L. Entonces, para eso trazo una línea, recuerden, una línea isoterma. Vamos a hacerla con otro color.
Y tengo que leer en el diagrama este punto y este punto, aproximadamente. Por acá. Podríamos decir que pueden ser unos 18% aquí. Y aquí más o menos un 49%. Entonces, lo termino de llenar en mi tabla. 18 le pusimos acá más o menos, 18%. ¿En qué fase? Entonces, ¿a cuál fase está tocando aquí? A la fase alfa. Entonces, 18% de estaño en la fase alfa. Y en el líquido, dijimos acá, aproximadamente 40 y... no es 49, perdón. Si esto es 50, esto es 50, 55 por aquí. Entonces, como 54 más o menos. 54%. Muy bien, entonces ya tenemos la composición, no vean esto todavía, la composición de cada fase, 18% de estaño en alfa, 54% de estaño en L. Y ahora para esa misma temperatura, 200 grados centígrados y composición 30%, nos piden hallar la cantidad de cada fase. Entonces ya hemos dicho que tenemos fase alfa y fase L, y para hallar la cantidad de cada fase, si no recuerdan, pues regreso a este mismo cuadrito que teníamos antes. Pues para la cantidad de cada fase debo usar la regla de la palanca, que dice porcentaje de fase es igual al brazo de la palanca opuesto sobre la longitud total de enlace de la línea de enlace por 100. Y pues es lo que yo he hecho aquí. Entonces ya sé que mi palanca tiene dos extremos, 54 y 18, y el punto del centro es 30, que son los que hemos puesto aquí. 30, este es 18 y este es 54. Entonces, hacia este lado, toda esta zona corresponde a la fase alfa, y hacia este lado, toda esta zona corresponde a la fase L. Si quiero hallar el porcentaje de fase alfa en cantidad, tiene que ser el brazo opuesto, que sería este de aquí, 54 menos 30, sobre el brazo total, que es 54 menos 18 por 100. Y es lo que he puesto acá, 54 menos 30 sobre 54 menos 18 por 100, y eso da 66.6. Para el opuesto, que sería el del líquido, si toda esta zona, el brazo opuesto al líquido es este, entonces tendríamos 30 menos 18 y abajo la longitud total 54 menos 18 por 100. Y eso me da 33.3. Con eso ya termino la temperatura de 200 grados centígrados. Puedes hacer ahora la de 184 y ya te voy a dar la respuesta, ¿sale? Primero inténtalo hacer y luego ya le vuelves, dale pues pausa y luego le vuelves a dar seguir para ver si te da la misma respuesta que a mí. Bueno, para la temperatura de 184 grados centígrados yo he puesto los extremos aproximadamente en 19, aquí, arribita, 19 y 60 en este punto de aquí. 19% de estaño en alfa para su composición y 60% de estaño en L. En el punto C continuamos con las fases alfa y L, que es toda esta zona que está acá. La cantidad de cada fase, al hacer la regla de la palanca, me dio el porcentaje de alfa 73.17 y el de L 26.83. Aquí nada más para recordar cómo saqué estos valores, pues toda mi palanca es 19, tengo en este punto, en el centro tengo 30 y en el otro lado tengo 60. Entonces toda esta es mi palanca, para este lado tengo alfa, para este lado tengo L. Si quiero hallar el porcentaje de alfa, dice la regla de la palanca, brazo opuesto, que sería este 60 menos 30, 60 menos 30, y la longitud total, que sería 60 menos 19 por 100. Daría 73, y L pues sería 100 menos lo anterior, o simplemente hago de nuevo la regla de la palanca. Bueno, y antes de continuar con la temperatura de 182 grados centígrados, te voy a explicar algo que a veces se puede llegar a confundir. Fíjate bien, la reacción eutéctica habíamos dicho que corresponde al paso del líquido a dos soluciones sólidas. En el caso de esta aleación, pues solución sólida alfa y solución sólida beta.
Cuando ocurría la reacción eutéctica en este punto, 61.9% de estaño, pues el paso es rápido. Decíamos que una reacción invariante, entonces hay un punto específico de temperatura y de composición al cual ocurre esto. Si yo tengo una aleación, ya sea hipoeutéctica o hipereutéctica, pues van a aparecer un nombre que está medio raro en su presentación de PowerPoint, que dice microconstituyente proeutéctico o primario. Voy a explicar qué significa eso. Nosotros estamos acá analizando el proceso de solidificación de una aleación que tiene 30% de estaño. Habíamos dicho que es una reacción hipoeutéctica. Hasta ahora ningún problema. En el punto A tenemos todo líquido, en el punto B alfa más líquido, en el punto C un poquito más arriba de la temperatura a la cual ocurre la reacción eutéctica, seguimos teniendo alfa más L. ¿Por qué tengo esta alfa de otro color? Porque resulta que una vez baja a 183 grados centígrados, en esta temperatura ocurre la reacción eutéctica. ¿Que cuál es? Que el líquido pasa a ser alfa más beta. El líquido pasa a ser alfa más beta. Quiere decir que en el punto C, aunque yo tenía alfa y L, solamente este líquido es el que va a pasar a ser alfa más beta. Esta alfa que yo he dejado acá en rojo recibe el nombre de microconstituyente o alfa primaria o microconstituyente proeutéctico. Podemos llamarlo primario para que no suene así como tan rebuscado el nombre. Alfa primaria. Esta alfa que está aquí no va a convertirse después en alfa más beta. No, una vez que disminuyo la temperatura y pasa la temperatura de la reacción eutéctica, que es 183, pues va a seguir estando esta alfa primaria y el líquido que está aquí, el líquido que me quedó en el punto C, es el que va a pasar después de los 183 grados a alfa más beta. Entonces teníamos aquí que a los 184 grados centígrados, o sea, en el punto C, teníamos las dos fases, alfa y L. Nos dio como cantidad de fases de alfa 73.17 y de L 26.83. Si yo tengo que escribir estrictamente las fases que tengo a 182 grados, es decir, en el punto D, una vez que ya ocurrió la reacción eutéctica, porque esa ocurre a 183 grados centígrados, estoy disminuyendo, estoy analizando el proceso de enfriamiento, de solidificación, pues en este punto yo puedo decir, ok, aquí ya estoy en qué zona, toda esta zona que está acá, tengo alfa más beta, y eso está muy bien. Tengo alfa más beta, pero me quedó un poco de alfa de atrás, alfa primaria. Entonces, fíjate bien, del líquido que está aquí, a 184, de este líquido, pues sí va a aparecer alfa y beta. Pero esta alfa que está aquí es diferente a esta alfa que está acá, porque esta alfa es el alfa primaria que tenía en el punto C y que no pasó a nada después de la reacción eutéctica, se quedó como alfa primaria. En el punto, si yo pusiera aquí un punto C', es decir, a 183 grados centígrados, pues lo único que pasa a ser alfa más beta es el líquido. Y el alfa se queda como alfa prima, o se le llama microconstituyente primario. Entonces, en fases yo puedo decir, tengo alfa prima, que fue lo que me quedó de antes. Y como tal tengo fase alfa y beta. Bien, entonces ahora 182 grados, claro, tengo alfa más beta, pero también tengo alfa prima. Entonces esos son las fases que pongo aquí, y alfa prima la voy a dejar como quietita, en stand-by como me quedó antes, es decir, a los 184 grados. 19% de estaño en alfa prima y alfa prima 73.17, tal cual como lo dejé arriba, porque ahí, aunque haya pasado la reacción eutéctica, que pone acá, eutéctica, pues al que le ocurre el cambio es a la L, a la fase líquida. Muy bien, entonces, la fase líquida va a pasar a ser alfa más beta. Esta fase líquida, o sea, este es 26.83%, es el que va a cambiar a ser alfa más beta.
¿Cómo hallo la composición y la cantidad de cada fase? Entonces, composición ya habíamos dicho, trazo la línea isoterma. Entonces aquí puedo tener 18 y aquí 97. Perdón, esto es 98. Esto es 97.5, 98, más o menos. 18 y 98. Entonces mi palanca va a ser toda esta y esos son mis extremos. 18% de estaño en la fase alfa, no alfa prima, sino en la fase alfa. Toda esta zona es fase alfa. Y 98% de estaño en la fase beta. Toda esta zona de acá es fase beta. Entonces lo pongo acá. 18% de estaño en la fase alfa y 98% de estaño en la fase beta. Y ahora me queda la cantidad de cada fase, que tengo que hacer la regla de la palanca, conociendo ya mis extremos. 98, 18 y en el centro, ojo aquí, ¿no? Mi centro no es 61.9, es 30 con la que estoy trabajando. Entonces para hacer, aquí ya hice la regla de la palanca, vuelvo a repetir los extremos, 98, 18 a 182 grados centígrados, 1 grado menos que el grado donde ocurre la reacción eutéctica. Entonces, si quiero hallar el porcentaje de alfa, es el brazo opuesto, 98 menos 30, sobre el brazo total, 98 menos 18, que es lo que tengo acá. 98 menos 30, 98 menos 18 por 100 es igual a 85. Y el de beta, si beta está hacia este lado, su brazo opuesto sería este brazo de acá, 30 menos 18 y el brazo total, 98 menos 18. Y eso nos da, multiplicado por 100, 15. Fíjate bien, de este líquido que nos había dado antes, a 184 grados centígrados, es decir, antes de que ocurriera la reacción eutéctica, nos había dado 26.83. Ese 26.83 es como si fuera ahora mi 100%, que se divide en, después de que ocurre la reacción eutéctica, 85% de fase alfa y 15% de fase beta. Recordando que continúo con alfa primaria que se quedó de la reacción o de antes de la reacción eutéctica. Entonces nos queda ahora completar la tabla para 0 grados centígrados, que ya lo tenemos aquí, en el punto E. Entonces, en el punto E continúo en toda esta zona, cuyas fases me indican es alfa más beta. Nada más que recuerdo que como tengo una aleación hipoeutéctica, 30% de estaño, pues hay un constituyente primario, microconstituyente primario, alfa prima, que ese lo voy a poner igualito de como lo puse en la parte de acá, porque es lo que me dio antes de que ocurriera la reacción eutéctica. Entonces, tengo alfa prima, que lo voy a dejar así como en asterisco, 19% de estaño en alfa prima, y alfa prima tenía 73.17%. Entonces, voy a hacer ahora las demás fases. ¿Qué otras fases tengo? Alfa y beta. Alfa y beta. ¿Cómo sé cuál es su composición? Trazo una línea que ya sería el mismo eje. Tendría acá 2% de estaño. ¿En qué fase? En la fase alfa, pues esa es la que está tocando. Toda esta parte es fase alfa. Y aquí le puedo poner 100%. 100% de estaño en la fase beta. Y para determinar la cantidad de cada fase uso la regla de la palanca, sabiendo que mis extremos son 100 y 2. Entonces tendría la longitud total, 100 menos 2, como la he puesto aquí y aquí. Y si quiero hallar el porcentaje de beta, que correspondería a esta zona de acá, pues el brazo opuesto para beta sería 30 menos 2, como lo he puesto acá, 30 menos 2, sobre 100 menos 2 por 100 me daría 28.6. Y el contrario, el de alfa, 71.4, haciendo la regla de la palanca como lo habíamos hecho antes. Aquí que es importante resaltar que este líquido que tenemos a 184 grados centígrados, es decir, inmediatamente antes de que ocurra la reacción eutéctica que ocurre aquí a 183 grados centígrados,
pues este mismo líquido, este 26%, es como si fuera ahora mi 100% que se va a convertir en estos dos. Alfa y beta, 71 y 28. Si te fijas, de 182 a 0, la cantidad de estos dos no varió muchísimo, que correspondería a este 26.83 como si fuera el 100%. Lo que tienes que hacer ahora, pues además de realizar este ejercicio, van a aparecer otros dos. Uno, que debes realizarlo a 40% de estaño y otro a 80% de estaño. Ahí va como una pista. Entonces el de 40% de estaño se realiza igualito que este de 30. Pero el de 80, pues ahora tu fase primaria o microconstituyente primario no va a ser alfa, porque aquí no tienes nada de alfa, sino va a ser beta. Entonces, pues ánimo y estamos en contacto.